disfrutando de la charla política aquí por CN23 con ideas propias y nos habíamos quedado en la promesa de pasarle revista a los países que en nuestra región han sido buenos alumnos del neoliberalismo. En este caso nos referimos a Chile y a Colombia. Compartimos algunos testimonios, el siguiente clip y enseguida traemos la charla a la mesa. Chile y Colombia son dos países ejemplares en el relato ortodoxo, que a pesar de la bonanza en la cotización de los commodities exportables y la creciente demanda de países como China, no solo no mejoraron sus patrones distributivos, sino que profundizaron su inserción exportadora primaria. Esto se debe a que en la época de los precios al alza de las materias primas no se tradujo en mejora social, por lo que se registró un endeudamiento social con buenos precios que fortaleció un modelo de enriquecimiento empobrecedor de mayorías. Ahora, ante un escenario económico adverso, esto se refleja aún más en deterioro social y el crecimiento da marcha atrás. En un rápido repaso y sin embargo daría la impresión que todavía son estos países lo que aparecen como referencia, como modelo en algunas discusiones y en algunos debates. Claro, pero yo diría sí, a ver, porque esto creo que no violó nada. La Argentina exhibe... El palo no se exime, ¿eh? Si pegan el palo, vale, sí. La Argentina exhibe el menor nivel de desempleo desde el año 1980 y... Hace 28 años. 28 años. Menor nivel de desempleo. Hoy. Sí. Y hoy exhibe una tasa de crecimiento de este año que ya en los últimos datos que creo que se conocieron hoy, habla de 2.8% en un marco de recesión global y regional. Es decir, muy pocos países de la región están por encima de esa media. ¿Alguien me podría decir que los salarios son bajos? No. Eso es un elemento. En un nivel de salarios altísimos, medidos. Claro. Los salarios uno podría decir que nunca son suficientemente altos, pero la Argentina tiene el salario mínimo más alto de América Latina, la jubilación mínima más alta de América Latina. La cantidad de jubilados. La cantidad de jubilados, 97% de los jubilables están jubilados. Es decir, todos los indicadores marcan que el modelo de fortalecer la demanda por vía de las políticas de distribución es mucho más exitoso que el modelo de actuar por el lado de la oferta, atrayendo a la inversión sobre la base de la alta rentabilidad derivada de bajo salario, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es los dos modelos. Sí, comparado con lo que se puso en juego en estos países que veíamos. Eso es que esos son los dos modelos. Hay un modelo que dice, hay que hacer que los empresarios confíen en este país porque tiene reglas donde le aseguramos que van a poder ganar lo que aspiran ganar y además se la van a poder llevar sin ningún problema. Si reglas claras en realidad significan reglas beneficiosas para esos actores. Y otro que dice, hay que generar empleo, hay que hacer empleo de calidad, hay que aumentar los salarios, hay que aumentar la cantidad de jubilados, hay que aumentar las jubilaciones, hay que hacer que los servicios públicos sean más baratos, etcétera, etcétera. Todo para incrementar la demanda, es decir, generar empleo vía demanda. Generar empleo vía turismo, generar empleo vía que la gente tiene para comprar más pulóveres, más zapatillas, o va más a los restaurantes. Ahora, ¿sabés lo que escucho, Carlos? Que Venezuela, Ecuador, Bolivia, que han tenido gobiernos donde el Estado es un actor realmente central, aprovecharon cierto viento de cola de los precios de los granos y que tarde o temprano esos mismos gobiernos, aún populares, van a tener que ir al ajuste. No. ¿Eso es parte de la pelea cultural también? No, hay parte de la realidad, porque efectivamente países monoproductores, que no son monoproductores por decisión propia, sino como herencia de justamente ese capitalismo salvaje neoliberal, cuando el precio de los commodities se reduce a un 30% de su valor, tienen problemas. Es decir, una cosa es Venezuela, $120 el barril y otra 40. Claro. ¿Por qué? Porque no alcanzó el tiempo para desarrollar las fuerzas productivas y para poder dejar de ser menos dependiente de las importaciones que sostiene con ese dólar. Bueno, pero con ese petróleo. ¿cuánta ventaja tiene
un sector que propone 3 o 4 medidas efectistas respecto de alguien que tiene que explicar que todo lleva un tiempo. Y sí, tiene una gran ventaja, sí. porque las transformaciones de las fuerzas productivas, las transformaciones sociales, siempre requieren de largo plazos. Y eso se debería corresponder con los tiempos políticos de conciencia política que debieran entonces tener largos plazos, ¿no es cierto? En un sentido regresivo y de derecha y conservador, o en un sentido de progreso, de izquierda y de transformación popular nacional. En la medida de que siempre es una conjunción de aquello de las condiciones objetivas y subjetivas, o de la batalla cultural, si hay una correspondencia entre el avance en las transformaciones sociales y la conciencia social y cultural, esos procesos de transformación de largo plazo que incluyen la industria, por ejemplo, eso, las fuerzas productivas, la tecnología, la reproducción industrial, entonces se pueden sostener largamente. Si no, pueden debilitarse, tener contradicciones y avanzar otras ideas porque no hubo tiempo de generar todos esos procesos. Por eso, en política, en el desarrollo social, hay flujos y reflujos. Hay momentos de reflujo, de retroceso, y luego se puede, obviamente, volver. El caso de Piñera es claro. Piñera era una continuación en Chile del pinochetismo, adecuada, modernizada. Sin embargo, los chilenos les llevó 4 años y volvió un gobierno de otro signo, ¿no? Edgardo, danos un poco de aire fresco. Estuviste en Turquía, yo creo que podemos vincular la Asamblea General de la Asociación La Alianza Cooperativa Internacional con esto que hoy estamos charlando. Sí, corresponde explicarle a nuestros televidentes que mi ausencia no se debió a un capricho ni a una enemistad con Igual los te colegas descontamos, del panel. te descontamos. Me descontaron unos días, pero fue porque estuve en la Conferencia Global y la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional. Para dar una idea, la Alianza Cooperativa hoy en día congrega a 1.000 millones de personas que están vinculadas con el cooperativismo en todo el mundo. En esta asamblea, es una asamblea muy importante porque congregó a más de 800 delegados de 70 países. Tuve el honor de formar parte de la delegación argentina y estaba en juego la elección del presidente o la presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional en esta etapa por 2 años, porque la presidenta actual tuvo que renunciar por razones muy particulares y entonces hubo que elegir por los 2 años que le quedan de mandato a otra titularidad. Nosotros llevamos un candidato, excelente candidato, el doctor Ariel Huarco, que es presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Toda la delegación argentina, más otros dirigentes cooperativistas, votamos su candidatura, obtuvo más de 200 votos. Salió finalmente esta señora que se ve en la pantalla, que es Monique Leroux, que representa a un sector cooperativo muy poderoso del Canadá francoparlante, de Quebec, que es el movimiento de las cajas populares de Jardin, fundado por Alphonse Desjardins a comienzos del siglo XIX. Eso significa que aún dentro del cooperativismo hay distintas ideas respecto de su funcionamiento. Hay distintas ideas. Hay un denominador común que apunta a demostrar en la práctica, con resultados concretos, que el movimiento cooperativo constituye hoy en día un camino de desarrollo positivo que genera empleo, que permite, revertir los excedentes que produce la actividad empresarial cooperativa al interior de cada país. Uno de los objetivos de la década cooperativa de acá al 2020, década que se estableció hace algunos pocos años atrás, es demostrar que esta cantidad enorme de cooperativas puede multiplicar la cantidad de fuentes de trabajo en un contexto de crisis. Se dijo en la conferencia global esto que comentaba Carlos, 80 personas concentran la riqueza hoy en día equivalente a lo que 3.500 millones de habitantes en el planeta reciben a lo largo del año. En síntesis, nosotros fuimos partícipes de un debate muy interesante. Obviamente hay corrientes, hay miradas distintas. Nosotros siempre hemos concebido al cooperativismo como una herramienta de transformación social. Y esos casi 200 votos o más que acompañaron a nuestro candidato a la presidencia de la Alianza comparten este criterio y esto nos hace pensar que instalamos una idea en el escenario mundial del cooperativismo. Porque la pregunta que hacía Pablo es pertinente. Es decir, el cooperativismo no es tampoco una cosa homogénea, tiene corrientes.
hay corrientes que quieren adaptarse al sistema y hay corrientes que quieren transformar el sistema. Y eso se da y se dio en esta elección. Es muy importante que el representante argentino, que expresa lo que podríamos llamar el pensamiento regional, que tiene que ver con esta idea del cooperativismo transformador, haya obtenido 204 votos, hubo 4 candidatos, no 2, y el segundo más votado fue el nuestro, que representa este pensamiento que nosotros estamos explicando aquí. A riesgo de tener que apurar las charlas que nos quedan, ¿es posible, estamos en un momento donde se puede desvincular la alternativa cooperativista de las crisis, de los momentos de crisis? Y que no sea depende de lo que se haga. Que no es una ambulancia que pasa después de lo que charlamos hace un rato. Claro, él dijo recién, por razones muy especiales, la presidenta tuvo que renunciar. ¿Sabe cuáles son las razones especiales? Se quedó sin el respaldo económico del Banco Cooperativo Inglés, que era el que lo sostenía. Las reglas de la alianza hacen que, por ejemplo, si hubiera resultado electo Guarco, nosotros, los cooperativistas argentinos, teníamos que financiar, digamos, su gestión. El Banco Cooperativo Inglés, modelo legendario del cooperativismo, era el sponsor, digamos, de la presidenta de la alianza. ¿Sabés qué le pasó a ese banco? Ese banco, y yo tuve ocasión de discutir con su presidente hace unos años, cuando fuimos a aquella reunión de Nueva York, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tenía la vocación de adaptarse al sistema, de contratar ejecutivos del sistema para hacerlo más parecidos a los bancos comerciales capitalistas. Bueno, hoy ha entrado en una crisis, ¿sabés quién lo compró? Un fondo buitre. Sin embargo, hay que decir además Tal cual, que así. el cooperativismo como opción de gestión social, económico-social, ha crecido en el mundo, precisamente porque el neoliberalismo como expresión de esta fase del capitalismo ha mostrado sus enormes limitaciones para distribuir riqueza, para gestionar la cosa pública, para gestionar la economía y la sociedad con un mínimo de perspectiva social que equilibre a las fuerzas productivas en el mundo. Ha privilegiado más que nunca la maximización de ganancias, de forma tal que hay una parte muy grande de la sociedad en el mundo que ve al cooperativismo ya no como una cosa solamente doctrinaria, valiosa, humanista, solidaria, que de hecho por supuesto lo es, sino como una alternativa importante de gestión novedosa de la cosa pública, compartiéndola con el Estado, con sectores privados, pero como parte de un modelo superador. Se me ocurre que el tema es interesantísimo, ¿no? Solo porque entra en la disputa concreta de la política. ¿Cómo dedicarle algún programa en especial pero para sino hablar también de esto? porque no hay lugares donde se hable de estas cuestiones. Así es. Claro. Eso lo vuelve aún más Un intrigante. dato cuantitativo para dejar en claro que las cooperativas no son las ambulancias para recoger a los que el sistema neoliberal o capitalista extremo deja al costado de la sociedad. Las 300 cooperativas más grandes del mundo, y esto lo viene siguiendo la Alianza a través de su observatorio, haciendo un balance consolidado, representan casi el equivalente a la 7ª economía del mundo, las 300 cooperativas más grandes. Quiere decir que estamos hablando de un movimiento que puede demostrar y demuestra en los hechos que no solamente es necesario modificar los paradigmas económicos, sino que es posible. Charlábamos sobre bancos recién y sus protagonismos en otros órdenes. Cuando el viernes pasado a Carlos le pedimos que en 2 o 3 líneas nos ayude a entender qué era lo que estaba pasando con las acusaciones contra Alejandro Banoli, el titular del Banco Central, la verdad es que después de esas explicaciones, se lo dije en la radio también, charlando en la semana, cuando escuchamos la noticia del allanamiento al Banco Central por parte del juez Bonadío con la Policía Metropolitana, terminó de cerrar un poco la historia. Igualmente... Es decir, yo no había exagerado. Claro. Redoblemos el esfuerzo, Carlos, a ver si podemos desmantelar un poco esa operación política que significó la acción del juez Bonadío, y me imagino que no solo él, ¿no es cierto? Claro. A ver, la primera cosa, vamos a empezar por el final. El Banco Central cierra todos los días su operatoria a las 3:30 de la tarde. Sí. Lo allanaron a las 2 de la tarde. Vos te das cuenta que algo tan sensible como el Banco Central de un país, si vos tenés algo que buscar, no creo que 1 hora y media después
modifique la cosa y desde luego genere un impacto absolutamente diferente. Segundo, el Banco Central dijo en una declaración oficial que todo lo que vino a buscar el juez había sido remitido voluntariamente por el Banco Central al juez una vez que el fiscal declaró que había causa para imputar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que, más, entiendo que el presidente del Banco Central se puso a disposición del juez para ir a declarar y explicar todo lo que el juez creyera necesario explicar. Es decir que el allanamiento no tiene ningún otro fin que la espectacularidad, la generación de tensión, el escándalo político. Y vos fijate una cosa, en una semana, no cualquier semana. No cualquier semana, día 1, un expresidente del Banco Central denuncia una supuesta operatoria irregular. Día 2, dos dirigentes políticos, presidentes de dos bloques de la coalición opositora, presentan la denuncia con los fundamentos de ese expresidente del Banco Central. El día 3, el fiscal entiende que hay causa suficiente para imputar. Al día siguiente, el juez cita a ese expresidente para que le explique cómo es la operatoria. Y al otro día le pide a otro expresidente, a Redrado en este caso, que haga una auditoría sobre el estado de las reservas del Banco Central. Y lo allana. En una semana. Una celeridad tiempo récord. En Argentina. En la misma semana estaban, lo dije el otro día, lo repito, porque en la misma semana estaban tomándole declaraciones a los imputados por los asesinatos del 19 y 20 de diciembre del 2001, 14 años después. Y ayer estaba declarando Menéndez en una de las causas por violación de derechos humanos de las tantas que tiene. Entonces acá está claro que había como una fecha tope para que esto se produzca y sirva para los fines que se pretendió que sirva. Es una maniobra grosera. Déjame que te diga otra cosa y termino. En los fundamentos, si se pueden llamar así, de la denuncia, dice que el Banco Central tendría que vender futuro a precios de mercado, lo cual es una aberración en sí mismo, porque lo que hace el Banco Central es tratar de orientar a... Precio de mercado, claro, dólar ilegal. Claro, dólar Nueva York. Pero vos fijate qué curioso, para que el público que nos está viendo, escuchando, entienda. El 27 de octubre, el día antes de la denuncia, en Nueva York, el dólar estaba a 14 y moneda. El 2 de noviembre, unos 2 días después de la denuncia, estaba a 17.70, 17.80. Es decir, con el efecto de la denuncia, ese valor de mercado que dicen que tiene que tomar de referencia aumentó 3 pesos. Como decía, mirá ese escolazo. Como decía, algo huele mal en Dinamarca, acá huele mal. Sí. En la calle Reconquista. Para cerrar, te quiero hacer una consulta. No digas la calle Reconquista, duele, el Comodoro Pi huele mal. Sobre algo muy concreto, muy de calle, digamos. Sí. ¿Es cierto que los papeles que fue a buscar el juez Bonadío en el allanamiento los tenía en el escritorio, se los había ofrecido la autoridad del Banco Central? Acá, eso es incontrastable, ¿no? Perdón, ¿se puede tomar en cámara? Sí, sostener un ratito y lo tomamos. Esta es la declaración oficial del Banco Central de la República Argentina respecto del allanamiento. Por otra parte, hay que decir que el presidente del Banco Central de una entidad tan trascendente y calificada tiene que cumplir, tiene que acompañar, ser partícipe de las políticas económicas y financieras fija la ley, del Poder Ejecutivo, que es el poder legítimo de la Presidencia de la Nación. Por lo tanto, ante un ataque al dólar obvio y evidente que viene habiendo en la Argentina hace mucho tiempo, reclamando devaluación, alimentando un mercado ilegal, ¿no es cierto?, que los medios potencian. Tiene que defender el presidente del Banco Central tiene que defender esa política, está obligado a defenderla. Por lo tanto, el ataque a Vanoli es un ataque político y especulativo. Carlos, ¿sabes lo que dice la Carta Orgánica? La pregunta es esta. Yo decía en la presentación,
de fondo lo que molesta es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Seguro. Exactamente. Seguro, absoluto. Y por eso se vuelve a hablar de independencia del Banco Central. ¿Cuántos eufemismos también? Independencia del Banco Sí. Central quiere decir actuar según las reglas del mercado y no según las políticas públicas que fija el gobierno. Independizarse del Poder Ejecutivo. Ya estás en la línea, yo te cuido. Cuidado. Estás en la línea. Independiente. No, es así. Sí, sí, sí. No nombré a nadie. No, digo, siempre hay algún... Vos dijiste algún que en el intérprete. palo se puede. Sí, palo Antes el palo Banco vale. Central Porque no es era gol. un Palo habilita. El Banco Central durante mucho tiempo fue un Estado dentro de otro Claro. Estado. Vos sabés que hoy leía, y termino, Sí. antes de venir, y casi lo traigo, el libro sobre, cuando Gorini habla el cambio es el cambio cultural, la gran Sí, la batalla cultural. cultural. Y tengo marcados para alguna conferencia, pero encontré de casualidad, un montón de citas. Vos sabés que si yo lo leo hoy, parece que estoy hablando de hoy, cuando él está hablando de las cosas que hay que hacer y cuáles son los Bueno, desafíos, lo traemos cuáles son en los el próximo problemas. programa. Cerramos con la foto de la semana. Les voy a pedir una línea sobre un tema que yo creo también está relacionado con el eje del programa de hoy, es el neoliberalismo. Ustedes me explicarán cómo. Repudiamos desde ya lo que hoy cumple una semana, los atentados en París. También repudiamos otro tipo de actos de terrorismo, violencias de estados institucionales, que es lo que comparte la otra foto, y que sin embargo son tragedias, son atentados también en muchos de esos casos, que no tienen la misma publicidad, la misma consternación mundial, ni siquiera una prensa muy atenta a ese tipo de calamidades. En las mismas horas en que se producía lo de París, había atentados en Nigeria, en el Líbano, con similares cantidades de muertos, y podríamos hacer una lista enorme en ese sentido. Les pido 2 líneas sobre el tema y cerramos el programa. El tema es que hay que repudiar todas las expresiones de violencia y acá lo que tenés de dramático es que un hecho bárbaro, brutal como este atentado, lo que hace es habilitar otros hechos bárbaros y brutales represivos. Ahora, no es que esto justifica la otra. Ni exculpa. Ni es culpa. El tema profundo es cuáles son las razones para que la humanidad tenga este nivel de conflicto. Y otra vez volvemos a todo lo que hemos estado hablando esta noche. Es una barbarie, hay que rechazarla, hay que repudiarla, mueren civiles, gente inocente, Núñez, niños. Sin embargo, lo que fracasa es esta política guerrerista de esta fase del capitalismo, del neoliberalismo, que demuestra que con guerras y guerras de rapiña para quedarse con el petróleo y con posiciones geopolíticas no se resuelve ningún problema, y muy por el contrario lo que generan son estos dramas sociales. Está muy instalado que las razones son ancestrales y de maneras de ser de los pueblos. Lo que se esconde, por lo que ustedes dicen, es que se juegan intereses económicos y políticos detrás de cada Absolutamente. atentado. El petróleo es uno de ellos, y alguien fabrica y vende armas y hace negocios con la guerra. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo viernes y tendremos por delante desde ya un fin de semana y una semana muy pero muy intensa. Nos da mucho gusto poder encontrarnos cada viernes para plantear. Podríamos decir como Francisco, voten a conciencia. Sí, yo creo que nuestros amigos del otro lado ya No violamos la conocemos. No, voten a conciencia. que la pasen muy bien. Adiós. Ustedes ya saben lo que nosotros pensamos. Claro. Chao.